Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es el show de superhábitos.com. Y decime, hay hábitos que sabes que te serviría desarrollar, pero no terminas de incorporar por falta de motivación o porque se sienten muy difíciles. Te pasa de tener objetivos grandes para el próximo año y no saber cómo vas a hacer para lograrlos. Si eso es así, entonces el episodio de hoy es especialmente para vos. Hoy tenemos un invitado que nos va a compartir consejos prácticos para desarrollar hábitos difíciles y cómo usarlos para conquistar tu año más ambicioso hasta ahora. Hablaremos sobre cómo encontrar la motivación para hacer las cosas que nos cuestan, cómo superar el bloqueo mental y el miedo al fracaso y cómo establecer metas realistas y alcanzables. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más de tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salón y quiero darles la bienvenida al episodio número 437. Y con este episodio damos inicio a una serie de 3 episodios súper especiales. Digo muy especiales porque hace un par de años les preguntamos a los miembros de la comunidad qué les gustaría escuchar en el podcast y una respuesta que surgió varias veces fue: nos gustaría que hagan entrevistas en profundidad para conocer a cada uno de los miembros de Super Hábitos. Hicimos eso por primera vez en enero de 2020 y recibimos tantos comentarios lindos que de a poco se ha ido convirtiendo en un evento que hacemos al comienzo de cada año. La idea de estas entrevistas es tener un momento más uno a uno en el que puedan hacernos preguntas personales a Lu, Mati o a mí. Las últimas semanas estuvimos reuniendo preguntas en Instagram y hoy vamos a empezar con esta primera entrevista que va a estar hablando o que va a desarrollarse entre Mati y Lu. A lo largo del último año Mati ha tenido un montón de aventuras y logros tanto a nivel personal como profesional y también ha ayudado a miles de personas a desarrollar hábitos sólidos y alcanzar sus metas. Hoy Lu va a hablar con él sobre cómo podemos hacer lo mismo en nuestras vidas. Así que si estás buscando inspiración y herramientas para desarrollar hábitos que te acercan a tus metas y sueños, no se pierdan este episodio. Espero que disfruten de la entrevista y las dejo con Lu para que comiencen con las preguntas de hoy. Bueno, ahora me toca a mí entrevistarte a vos, así que ahora vos estás en la silla de los nervios. Claro, estoy en la silla del acusado. Claro, estás en la silla del acusado y como siempre en estas entrevistas, esta es la tercera vez que hacemos serie de entrevistas en enero, me parece, ¿sí? Creo que es la cuarta. Tercera o cuarta, creo que es la cuarta. Es la cuarta, porque hicimos una vuelta sí, para un lado, otra vuelta para el otro lado. Wada hizo una tanda de entrevistas el año pasado y ahora estamos repitiendo. Bien. Como siempre, juntamos preguntas de la comunidad, publicamos en Instagram cajitas de preguntas para Santi, para Mati, para Lu, y a partir de ahí elaboramos y sumamos nosotros algunas cositas. Así que las preguntas que tengo preparadas vienen de la comunidad y también, bueno, yo le fui sumando algunas cosas para hacerlo más interesante. Así que vamos a empezar con la primera pregunta que van a ver que, bueno, obviamente es una pregunta que no puede no estar. Yo la reformulé. La pregunta que te dejaban era: ¿cuál fue el desafío más importante de 2022? Yo la reformulé para preguntarte cuáles fueron los 3 desafíos más importantes. Así nos contás un poco de desafíos quizás del área más personal, desafíos del área más como emprendedor y quizá algún otro desafío de algún otro rol. Qué difícil. Porque fue un año... Esta entrevista está saliendo primero, la semana que viene sale la mía. Van a ver que hablamos de cosas obviamente cruzadas porque compartimos un montón de cosas, pero eso, los 3 desafíos de 3 diferentes áreas de tu vida de 2022 que te hayan resultado como los más grandes. A ver, creo el desafío más grande para mí este año fue acomodar nuestra rutina familiar laboral. Creo que ese fue el tema más grande, ¿no? Porque esto ya lo mencionamos en las entrevistas del año pasado, pero nos mudamos de país, ciudad nueva, país nuevo, costumbres nuevas, trámites. De repente no tener a la familia tan cerca, eso te genera como todo un montón de desafíos nuevos, cosas que resolver. Entonces, el desafío número 1 creo que fue la rutina familiar laboral. Tenemos una bebé que ya no es tan bebé, que ahora es más una niña que puede correr y descontrolar la casa rápidamente. Entonces era un proceso de mucho cambio a nivel familiar,
en un contexto nuevo. Ponele ahí arriba unas chispitas que ahora lo voy a mencionar, pero de temas laborales que enfrentar y que resolver. Entonces, la rutina es el lugar a donde todo confluye. Y es el lugar a donde notas los desafíos, los problemas, donde de repente dices, ¿por qué no me está alcanzando el tiempo para todas las cosas que quiero hacer o para todas las cosas que antes hacía? Entonces, lograr encontrar un ritmo de rutina creo que fue un desafío grande. El segundo creo que fue el desafío laboral. Nosotros este año en Super Hábitos, no conformes con tener que resolver todas esas cosas que ya sabíamos que había que resolver a nivel personal, decidimos cómo hacer un pequeño gran cambio en términos de la forma de trabajar con los clientes. Este año nos propusimos, este año 2022, nos propusimos lograr generar formas de trabajo mucho más intensivas, mucho más personalizadas, que produjeran resultados más rápidos. Al mismo tiempo nos propusimos a nivel interno el pasar más tiempo haciendo cada uno cosas que nos gusten, tanto a nivel de nosotros tres como todos en el equipo. Y eso afectó muchas cosas. De hecho, en algún momento de la conversación interna dijimos que esto era como estar casi que empezando un negocio nuevo, porque de repente estabas dejando atrás muchos sistemas viejos que tenías, desarrollando muchos sistemas nuevos, muchas cosas nuevas. Entonces ese fue un desafío grande. Y a nivel personal me pasó, de vuelta creo que lo mencioné en algún momento, pero en diciembre del año pasado yo tuve una lesión en el hombro, como una tendinitis bastante grande, bastante aguda. Entonces es como que arranqué el año cruzado con esa parte física, porque de repente fue tan fuerte que fueron varias semanas de tener el brazo inmovilizado, de estar como corrigiendo la postura por el dolor del hombro. Entonces arranqué el año con esa sensación de físicamente estoy mal y tengo que recuperar. Entonces ese desafío fue también una constante a lo largo del año, porque en un contexto de una nueva rutina, en un contexto donde laboralmente estás sacando cosas nuevas, mantener siempre el foco en, bueno, pero tengo que cuidar esta parte, tengo que entrenar de forma equilibrada y lograr sacar eso adelante también fue un desafío grande. Por suerte las tres cosas, llegado 31 de diciembre de 2022, llegamos bien. Es decir, llegamos con una muy linda rutina familiar que disfruto un montón. Los objetivos de Super Hábitos se cumplieron y llegué a final de año quizás hasta más en forma que lo que estaba antes de lesionarme, porque mejoré mi forma de entrenar. Pero bueno, hasta eso fueron como 3 desafíos que estuvieron presentes todo el año. Y en términos de hábitos, ¿no? Detrás de todo esto, porque año desafiante, sumado a desafíos quizá extra, ¿no? O sea, no solo el desafío de elegí mudarme de país, elegí tener una hija, sino esto de tendinitis u otros desafíos que fueron surgiendo, porque bueno, así es la vida y surgen desafíos. Sí, que hay muchísimos, ¿no? Pusimos en la lista el top 3, pero... Sí. Pero en términos de hábitos, nos preguntan mucho de la comunidad, se acuerdan y preguntan cuándo van a volver los informes de hábitos. Me encantaría. Que Mati amaría poder hacerlos, Sí. así que podemos ver si los podemos retomar, porque quienes llegaron a ver alguno de los informes de hábitos habrán visto que estaban buenísimos. Y a raíz de estos informes de hábitos y de estos desafíos del año, la pregunta sería, ¿cuáles fueron esos hábitos que te permitieron atravesar esos desafíos y llegar contento con estos logros a fin de año? Y a lo que preguntan mucho es si en un año desafiante pudiste o cómo hiciste para mantener esos cientos, todos dicen así, ¿no? Cientos de Sí. hábitos que tenías, porque en los controles de hábitos de Mati son legendarias como la cantidad de hábitos que registra y controla. Entonces, ¿cuáles fueron los hábitos clave detrás de sostener este año y los desafíos? ¿Y cómo hiciste, si es que pudiste, sostener ese control de hábitos con tantos hábitos? Para quienes no lo hayan llegado a ver, en el kit, sí, si van a superhábitos.com/KIT, en el kit hay un informe de hábitos, o 2 o 3 creo que quedaron ahí. Si los quieren ver como para revisarlos, a los informes de hábitos, definitivamente me gustaría retomarlos. Lo que tiene es que es algo muy intensivo en tiempo, porque es sacar todas mis métricas de hábitos, escribir. De hecho, era como un mini libro, después me di cuenta. Sí. Son esas cosas bien de. Cuando bien Mati dice manija. voy a escribir un post, en realidad significa voy a escribir un libro. Claro, exacto. Pero, a ver, yo lo que diría este año es, sí, definitivamente los hábitos estuvieron. No creo que hubiese sido posible sobrevivir al año o llegar a final de año sin esos hábitos. Porque lo que pasó fue que, lo mencioné en uno de los últimos episodios, pero
hubo varios momentos donde la cantidad de cosas que estaban pasando en simultáneo era tan alta que necesitaba apoyarme. Esto no fue consciente, simplemente yo me metía en 250 cosas al mismo tiempo y cuando caía parado y pensaba, ¿cómo hice para caer parado? Y me ponía a revisar y bueno, eran todos esos hábitos de cómo ordeno mis archivos, de cómo gestiono mis tareas, de cómo manejo las conversaciones con otras personas, ¿no? Como todas esas cosas acumuladas son las que en esa situación de mucho que gestionar te permitían hacerlo. Entonces, sí, los hábitos estuvieron, definitivamente. Hago dos aclaraciones que creo que son importantes. Una es, con una mudanza muchas anclas desaparecen, ¿no? Muchas, no sé, puedes decir, bueno, yo salgo a correr 3 veces a la semana. Te mudaste, ya no puedes salir a correr al mismo lugar o en los mismos horarios, tenés que descubrirlo, ¿no? Entonces, nosotros ya veníamos de un cambio muy fuerte de rutina que no se había terminado de asentar antes de la mudanza ahora hay una bebé en casa. Bebé en casa significa todas las semanas o meses la vida es distinta. Entonces, lo que sí me pasó fue que cuando llegamos acá, es decir, comienzo de año, encima me pasó lo de la lesión del hombro, como para terminar de hacer ahí un dulce de leche de temas. Hice algo que lo he comentado muchas veces en las comunidades privadas, no sé si alguna vez en el podcast, que es, yo me imagino mi control de hábitos como si fuese un tablero eléctrico. No sé cuántas personas tienen, mi papá es ingeniero eléctrico, vi muchos tableros eléctricos en mi vida. Si no, imagínense un montón de perillas, ¿no? Como un tablero de control. Y lo que a mí me funciona mucho es, cuando me encuentro en una situación de me desacomodé, apago todas las perillas y las empiezo a prender de a poco para ver hasta dónde realmente tengo los hábitos, cuáles son los hábitos que están bajo control y empiezo del más importante a los menos importantes y voy de a poco expandiendo. Creo que si empecé el año, no sé, y en el control de hábitos tenía 140, durante el año quedé, no sé, en 110. Y los 30 que apagué en general fueron cosas que estaban muy ancladas a rutinas que teníamos de repente en Salta y que ahora no se aplicaban. Entonces todavía no tuve el tiempo de ponerme como a cambiarlo. Un típico ejemplo de eso es, no sé, el que me apena no haberlo retomado todavía, pero bueno, es el tema de llevar cosas a reciclar. Nosotros en Salta prácticamente no producíamos basura, ¿no? Llevábamos todo a reciclar. Y acá todavía no le... O compostar, que todavía compostar. No acomodamos el tema compostera en casa. Claro, que la compostera no la podíamos traer porque es tremendo aparato. Entonces, acá todavía no conseguimos. Hay una empresa de composteras de Uruguay que me escribió y me dijo, Mati, yo escucho el podcast, ¿cuándo van a empezar a compostar de vuelta? Si nos están escuchando, está en los planes pronto. Sí, pero, por ejemplo, esa parte de mi control de hábitos, que eran como mis hábitos ecológicos, por decirlo de alguna manera, estuvo como que la apagué y todavía no llegué ahí. Fui a lo largo del año retomando. A esa parte no llegué porque hay todo un montón de cosas que resolver antes. Y ahora tengo una serie de hábitos nuevos que tuve que desarrollar que se llaman hábitos de ser papá. Entonces, lo que diría es, los apagué a comienzo de año, empecé a retomar. Siempre empiezo a retomar desde la rutina de mañana, que definitivamente la rescataría como el núcleo más importante en términos de retomarlo. Rutina de mañana y organización semanal. Fui reactivándolo y lo que me di cuenta a medida que iba reactivando es que había muchos hábitos que por más que no... Los tengo hace tantos años que por más que no los estuviese tildando en el control de hábitos en esa semana, los hacía igual. Porque los necesito hacer, porque ese es el nivel en el cual ya los tengo incorporados. El orden de archivos, el orden de información, cuando no lo hago, pues me siento incómodo. Cuando no estoy respetando esa rutina, me siento como que me pica el cuerpo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, lo fui reactivando, debo haber quedado más o menos en 110. Me encantaría hacer el informe de hábitos, así que voy a tratar de hacerme tiempo el año que viene para hacerlo. Nadie puede hacerlo por mí porque es algo muy personal, sí. Pero no sé si ya me fui por todos lados con la respuesta, pero sí estuvieron los hábitos, fueron la causa de llegar a fin de año con tantas alegrías. Hubo un apagado y reactivación progresiva de los hábitos a lo largo del año que tuvieron que ver con reconstruir la rutina en esta nueva situación. Dentro de ese proceso, la mayoría volvieron. Hubo muchos que los reestructuré. Este año cambié mi forma de entrenar, lo dije hace un rato. Desarrollé muchos hábitos que tienen que ver con la parte de paternidad, por decirlo de alguna manera, que no los tenía tan desarrollados. Se sienten más ahora que me es más grande. Y respuesta final, sí estuvieron presentes. Y de vuelta, no me imagino cómo hubiese logrado todas las cosas buenas que pasaron este año sin tenerlos.
Creo que está bueno, me gustó la pregunta y quise retomarla porque muchas veces, obviamente, ¿no? Nosotros en el podcast abordamos temas, tratamos de hacerlo lo más útil, práctico posible. El podcast tiene un tiempo limitado, no es de infinitas horas, y a veces con el ánimo de compartirles herramientas ya procesadas para que puedan aplicarlas y usarlas y que les funcionen, pueden quedar como algunas, quizá, la imagen, ¿no? Como de que nosotros tenemos todo perfecto todo el tiempo. Entonces creo que estas entrevistas son la oportunidad perfecta para mostrarles y contarles que incluso Mati, con sus cientos de hábitos en su control de hábitos, hay veces en los cuales necesita apagar y empezar a reconectar de a poco, que es lo que les recomendamos que hagan muchas veces, pero para que vean que también lo hacemos nosotros y que hay que hacerlo con flexibilidad, con paciencia, con calma. Siempre que volvamos a los hábitos, vamos a poder sostener esos objetivos que nos propusimos en años desafiantes y demás, pero está bueno como lo explicaste, la metodología de, bueno, momento desafiante, apago, voy activando de a poco y me apoyo en esto y vuelvo todo el tiempo a esto, que es lo que me sostiene y me mantiene firme ante los desafíos. Creo que está buenísimo. Yo creo que ahí es, si el control de hábitos te estresa, o sea, si un punto de decir, Dios santo, estoy estresado de hacer el control de hábitos, probablemente estás en un momento donde necesitas volver un poco para atrás. Que ahí yo lo que sí trato de hacer es, yo lo tengo como, cada hábito es una columna, entonces lo que hago es oculto esas columnas. Y en general yo sé que de izquierda a derecha en mi planilla están los hábitos en el orden en el cual los fui desarrollando, que en general es el orden de importancia, porque por algo lo fui desarrollando en ese orden. Entonces, en general lo que yo voy haciendo es ocultando columnas de la derecha y las voy liberando de a poco. Y libero columnas nuevas cada vez que miro, cada vez que llego al final y pienso como, esto se sintió fácil. Y de ahí activo la columna que siga. Y de vuelta, fue un terremoto tan grande, o sea, la sensación de comienzo de año. Yo lo dije en la entrevista cuando Wada me entrevistó el año pasado, porque este año creo que fue el mejor año hasta ahora. Y todavía no había pasado todo el año. Exacto, y todavía no había pasado. Yo creo que este fue el mejor año hasta ahora, fue un año desafiante. Siento que el año pasado fue mucho más difícil para mí, a nivel personal. 2021. 2021 yo siento que fue mucho más difícil. Este año siento que empezó con un terremoto, pero que una vez pasado el terremoto fue solo construir hacia arriba. Y eso lo hizo gratificante. El año pasado fue como que fue un año donde mi sensación es que estábamos caminando, corriendo y venían como... Y no tuvo nada... O sea, que sí. Nazca Emma fue algo lindo del año pasado. Sino que alrededor, y lo mencioné, en 2021 hubo muchos eventos familiares, externos, como de contexto, que era la sensación de ir corriendo y que te estén pateando en las piernas todo el tiempo. En cambio, este año la sensación fue, hubo un terremoto, hay polvo en el aire, pero una vez que me paro y empiezo a correr, está todo desacomodado, pero ya puedo darle velocidad tranquilo. No sé si tiene sentido la analogía. Sí. Pero... Me parece que sí. Bien. Preguntan también mucho sobre el tema motivación. Y sí. La gente quiere saber si hay momentos en los cuales te sentís desmotivado. Y si es así, ¿qué haces? O sea, si hay cosas que te cuestan o momentos que te cuestan más que otros. Y, bueno, en relación a hábitos, a rutinas, a trabajo, a lo que sea. ¿Y qué haces o cómo lo manejas? ¿Cuándo te pasa? Hace un par de semanas enviamos un correo, o sea, mandé un correo, solo que bueno, todos en el equipo siempre colaboramos, que era sobre, donde como que un poco yo compartía una idea que para mí es importante, que es las 7 dimensiones de hacer lo que te gusta. Y yo creo que con el tema de la motivación pasa algo parecido, ¿no? Como hay dimensiones en la motivación. Entonces, creo que para mí la misión y la visión como herramientas tienen la característica de, si las hiciste bien y ya tenés un tiempo de usarlas y de irlas puliendo, nunca estás sin motivación en términos de nunca te quedás sin algo que realmente te gustaría lograr, ¿no? Como algo que te motiva a tratar de hacer las cosas mejor. Entonces, sí, o sea, desde ese punto de vista, no me pasa de sentirme como ¿por qué estoy haciendo esto? Porque en cuanto me hago esa pregunta, que sí, por ahí tengo ese instante de enojo, de calentura y de ¿por qué estoy haciendo todo esto? Aparece rápido la respuesta. No, lo estoy haciendo por estos motivos. Y eso siempre para mí es como un primer puntapié inicial. Nunca dudo de si quiero o no quiero, por ejemplo, no sé, ser un ejemplo de las cosas que yo pienso que son buenas para Emma. No lo dudo, yo sé que quiero ser un ejemplo. Esa motivación nunca deja de estar ahí. Lo que sí pasa, que creo que es otra dimensión de la motivación, es vos tenés tu motivación en general para hacer las cosas y después tenés tu motivación
específica para hacer esta cosa que tenés enfrente. Y eso sí me pasa. Porque yo Cuando puedo estás como, claro, en algo muy concreto, una tarea puntual, un proyecto puntual. Claro, y de repente vos estás en un proyecto puntual, una tarea puntual, no sé, estaba pensando en ejemplos de la casa, ¿no? Estás de repente tratando de ordenar, estás barriendo y no te das cuenta y con la escoba tocaste un frasco y se cayó el frasco y se desparramó. Y si sentís un momento de desmotivación de ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Qué Dios ¿Por está qué me enojado esfuerzo por conmigo? limpiar si me pasa esto? ¿Por qué le pasan cosas malas a buenas personas? ¿No? Esas preguntas como teológicas que a uno le agarran que yo creo que en realidad vienen de una sensación a veces de abrumamiento cuando estás con muchas cosas en simultáneo. Y también viene de cuando de repente tenés una desconexión entre esto que estás haciendo y esos resultados de largo plazo que querés, ¿no? Entonces, si de repente estás, no sé, contestándole a un cliente un mensaje y sentís que no importa, no sé, de repente un cliente que tiene una actitud hostil y sentís como no importa qué diga esta persona va a reaccionar mal porque claramente le pasan cosas y no tiene nada que ver conmigo, pero yo estoy atrapado en medio de esas cosas. En ese momento estás desmotivado porque en realidad si vos sentís que del otro lado tipo, el mensaje que estás escribiendo le puede cambiar la vida a esta persona, estás súper conectado con cada palabra que pones. Cuando sentís que del otro lado da que igual, no va a cambiar nada, claro. Entonces, ¿para qué me esfuerzo? ¿No? Cuando estás barriendo y de repente tiras algo y se cae, una pregunta tuya es, ¿por qué me puse a barrer? ¿Por qué estoy tratando de ordenar si esto no funciona? Y ese nivel creo que es un nivel que es igualmente grave, porque si vos te desconectás de las acciones puntuales, eventualmente nunca vas a lograr los resultados grandes. Y ahí sí creo, porque la segunda parte de la pregunta era qué haces en esos momentos, ¿no? Sí, ¿cómo los gestionas? Ahí sí creo que hay un momento de frenar, ¿no? Un momento de siempre que notamos que las emociones nos están ganando la pulseada y estamos por hacer algo que probablemente nos arrepintamos, siempre es bueno frenar. Tomarte un momento, respirar, reconectar. Cuando reconectás, a mí me sirve mucho hacerme la pregunta de si hay algo mejor que se me ocurra que podría hacer. No, tengo un mejor plan que esto que estoy haciendo, porque yo siempre les digo a los chicos en las mentorías, en la comunidad, siempre digo, como uno tiene que hacer lo mejor posible, pero nadie puede hacer más que eso. Nadie puede hacer mejor que lo mejor posible, ¿no? Entonces, y lo mejor posible está limitado por tus conocimientos, por cuánto sabes, por la información que tenés disponible. Entonces, muchas veces nuestra frustración y nuestra desmotivación viene de compararnos a nosotros con cosas que en realidad no tenemos ninguna razón para pensar que son posibles, ¿no? De repente yo estoy desmotivado porque siento que esto me está tomando mucho tiempo. Bueno, pero ¿tengo alguna razón para pensar que esto se podría haber hecho en menos tiempo? No. O sea, que es muy probable que esto estoy haciendo en el mejor tiempo posible. Entonces, al yo revisar y decir, bueno, estoy haciendo lo mejor posible, y ahí sí traer de vuelta esos objetivos de largo plazo, pienso, el objetivo de largo plazo es algo que definitivamente quiero, no tengo ningún mejor camino para lograr eso, y ningún proceso se siente genial todo el tiempo. Ningún proceso. O sea, vos puedes tener, no sé, el mejor matrimonio del mundo. En algún momento no se va a sentir genial. Vos puedes tener el mejor vínculo con tus hijos del mundo. En algún momento los vas a querer matar. Puedes tener el mejor negocio del mundo para vos. En algún momento vas a estar harto de ese negocio, ¿no? Entonces, entender que una emoción negativa en el proceso no significa que no funcione, me sirve para reconectar con, esto sí está funcionando. A partir de ahí me hago la pregunta si hay algo que podría ajustar. Si hay, lo ajusto. Si no, sigo. Y a partir de ahí es, de vuelta, recordar, y última cosa que digo, recordar que muchas veces me pasó de sentirme mal en cosas, dejar que esa emoción pase, perseverar en ese camino y obtener grandes resultados después. Y eso me motiva, porque me ayuda a entender que esa emoción negativa, esa desmotivación, no significa que esto no funcione tanto como que significa que, de vuelta, mi cerebro o las emociones o el contexto me quieren jugar una mala pasada y ahí es, bueno, no voy a dejar que eso me pase. Que no también sé si sirve. Sí, que también son hábitos. O sea, todo eso que estás diciendo que haces y te funciona para gestionarlo, en realidad es algo que uno puede ejercitar. Quizás al comienzo lo haces escribiéndote un papel. Bueno, cuando me sienta desmotivado y esté enojado con lo que estoy haciendo, leer esto y te anotás las ideas para reconectarte con el plan de largo plazo y con lo que te importa y
Y un recordatorio personal, quizás, no sé, acordate que la última vez que te sentiste así, después pasó esto, si perseveraste te vas a sentir así. Como todo esto podemos traducirlo en escribirlo y usarlo, y con el tiempo, si lo incorporamos, terminamos incorporando el hábito de cuando me pasa esto, reacciono así o reconecto con estas ideas, ¿no? Como creo que está bueno porque se puede incorporar, se puede ejercitar. No es solamente como, bueno, cuando me siento mal pienso en y me imagino, sino que, o sea, es una conducta súper clara la que estás describiendo. Entonces, para algo que parece abstracto, en realidad se puede incorporar esta acción o esta respuesta, ¿no? Elegir la respuesta y formarlo como hábito. El otro día, en una sesión de GTE, tenemos sesiones quincenales con algunas personas dentro del programa de gestión del tiempo para emprendedores, y estábamos hablando de hábitos. Y yo les decía que un antes y un después para mí en el desarrollo de hábitos fue cuando acepté que cualquier hábito que quiero desarrollar, hay un momento donde lo odio y me siento un inútil. Cualquier hábito, no importa cuál sea, si quiero, o cualquier cosa que quiero aprender. Siempre, cuando me lo propongo, en tanto estoy haciendo un cambio y el cerebro tiende a ser reacio a los cambios, yo sé que va a haber un periodo, un momento donde me voy a sentir muy inútil, donde voy a estar tratando de hacerlo y nada va a funcionar, donde me voy a sentir mal, donde me voy a preguntar. Pero sé que ese siempre es el periodo del comienzo, cuando estoy adquiriendo nueva información, ¿no? Y les contaba lo que me pasó este año con el entrenamiento de los primeros meses, ir a entrenar, porque ahora era ir a un gimnasio, ver otras personas y ver a todos haciendo cosas que yo las veía y pensaba, estos tipos son de la NASA, ¿cómo hacen ese nivel de ejercicios? Y de estar vos haciendo los ejercicios más básicos y que te cuesten y decir, soy un inútil, esto no va a pasar nunca. Pero de ahí recordar cuando, no sé, la primera vez que dimos una charla nosotros y sentí esa emoción. Y recordar la primera vez que quise hacer mi organización semanal y no me salía. Y la primera vez que quise, no sé, empezar a tomar agua. Y tomaba agua y me sentía raro físicamente. La primera vez que me quise despertar temprano. Y todas las veces en las que en el proceso me sentí un inútil, que nunca iba a poder sacar eso, y que después salió. Y ahora, con muchos años de perspectiva, sé que hay muchos temas en los cuales después hay otras personas que te miran y dicen, a vos sí que te resulta fácil despertarte temprano, organizar tu semana, tomar agua y cosas por el estilo. Entonces, hoy en día me pasa de que soy muy consciente en nuevas cosas, de que me voy a sentir inútil en un momento y que eso no es una señal de que vaya mal, sino que en general es una señal de que encontré... ¿En qué parte del proceso estás? Claro, y de que encontré algo que realmente vale la pena. Porque cuando me siento tan inútil con algo, quiere decir en general que es un área que tengo muy, muy descuidada. Quiere decir que es un área que en realidad debería haberle prestado más atención antes. Entonces, lo siento casi como un juego, el saber ver esas emociones que son feas en el momento, ¿no? Como son negativas, y mirarlas con un poco de distancia y decir, ajá, o sea que estás... De vuelta, siento que a veces te tratan de jugar la mala pasada, como estás tratando de sacarme de este camino, pero claramente hace falta porque si no, no me molestaría tanto hacer esto, y ahí como que se vuelve divertido. Buenísimo, me encanta. Tengo una pregunta sobre para Mati Emprendedor. Bien. Preguntan si hay algún momento La pregunta literal es, ¿cuándo te empezaste a sentir realmente emprendedor? Con la frase que ya entendías el juego. Bien. Bien. Que también va acompañada de si en algún momento, o sea, si hay un momento en la vida emprendedora y cuál es y cómo se siente, en el cual uno siente como que lo descifró y que se vuelve fácil. A ver, respondo a la primera pregunta de cuándo me empecé a sentir emprendedor, que es una pregunta difícil, sí, porque tiene que ver con qué pensás que significa ser emprendedor. Entonces, yo recuerdo, yo llegué al concepto de emprender, yo ya había leído como cosas sobre inversiones, ¿no? Y creo que es un camino que a muchas personas les pasó, ¿no? Leíste sobre inversiones, ingresos pasivos. Entonces, había leído esa frase. Y recuerdo que mi papá me reenvió un correo que le había llegado a él, que decía, creo que esta charla te puede interesar, correo. Y la charla era una charla para emprendedores. Y me acuerdo de googlear la palabra qué significa emprendedor. Recuerdo ese momento y sale cualquier cosa. O sea, cuando... Esto está demostrando la edad que tenés. Sí. Porque
o sea, esto fue hace muchos años. Fue hace muchos años, sí. Ahora decís emprendedor y casi todo el mundo entiende. Claro, yo creo que sí. Más o menos qué es un emprendedor. Y porque creo que en mis exposiciones a estos temas se había usado mucho la palabra negocios. O empresario. O empresa, claro. El emprendedor era raro. Emprendimiento, es como que era algo nuevo. Y cuando empecé a leer la palabra, definitivamente no me sentía emprendedor. Con los años, yo creo que para cuando iniciamos Super Hábitos, yo ya me sentía emprendedor antes de empezar Super Hábitos, porque hubo un punto donde nosotros estábamos todo el tiempo generando cosas nuevas en búsqueda de crecer. Y me acuerdo en ese periodo de vuelta, antes de Super Hábitos, de haber leído de esto de que emprender no solo se da en los negocios, ¿no? De que vos, si tomás emprender como el generar cosas nuevas, el iniciar nuevos caminos, iniciar nuevos proyectos, yo creo que más o menos la época en la cual empezamos a implementar los 7 hábitos, que habrá sido 2009-2010, empecé a sentirme emprendedor. Empecé a mirar a otras personas y decir, yo tengo un nivel más alto de iniciativa que me lleva en la universidad, que en esa época daba clases, que me lleva en el estudio en el cual trabajo, que me lleva en mis vínculos, a estar todo el tiempo metiéndome en líos, que es una forma graciosa de tratar de cambiar las cosas. Después llegó, de hecho, cuando llegó Super Hábitos, ya la palabra emprendedor, ya la manejábamos, ya la teníamos. Entonces, yo creo que sí hay una brecha que para mí es entre el momento en el cual te sentís emprendedor y el momento en el cual te sentís buen emprendedor o te sentís un dueño de negocio. Que lo asocio más a esta sensación de cuando ya entendés el juego, ¿no? Que es ya me siento en control de no solo puedo empezar las cosas, sino que puedo, además de empezar las cosas, consolidarlas. Que yo creo que esa es la fichita que te falta cuando iniciás. Cuando empezás a emprender, sentís mucho qué bueno que es esto, qué interesante. Leo libros, los trato de aplicar, pero te sentís, o yo por lo menos sentía, como que estás buscando. En una búsqueda. Pero no lo tenés resuelto todavía. Claro, no sentís que esté resuelto, no sentís que lo puedas cerrar. Porque cerrarlo es tomar la idea y llevarla hasta el punto en el cual esa idea es una realidad autosustentable o una realidad firme, sólida, ¿no? Entonces, eso yo sí diría que lo sentí por primera vez, quizás habrá sido un año antes de que empecemos Super Hábitos, porque ahí teníamos otro negocio y empezamos a ver resultados recurrentes de cosas que hacíamos. Entonces empecé a tener la sensación de, podemos generar algo y tenga continuidad en el tiempo. Pero digo, lo empecé a sentir porque siento que es un sentimiento que viene y va. O sea, no diría lo siento desde ese momento. Porque después cuando empezamos Super Hábitos volví a dejar de sentirlo, porque era algo nuevo, nuevo negocio, de repente estábamos más expuestos a nivel personal nosotros. Y diría que lo volví a sentir, no sé, en finales de 2015, 2016, que fue cuando creo que Super Hábitos tomó esa entidad. Y de ahí lo he dejado de sentir en momentos y lo vuelvo a sentir en otros momentos. Porque, retomando el otro día en otra conversación, en una sesión en una sesión del bootcamp, les decía esto, como que hablábamos de cómo siempre que estés creciendo, hay un momento donde volvés a sentirte incómodo. O sea, la comodidad es propia de una situación estable, de un momento que queda consolidado. Entonces, cada vez que nosotros en Super Hábitos volvemos a decir quiero pasar a otro nivel, volvés a sentir no conozco, este nuevo juego no lo conozco. ¿No? Esta nueva situación no la conozco. Entonces, por eso somos tan hinchas nosotros con nunca enseñar en los productos de Super Hábitos algo que nosotros todavía no hicimos. Porque por más que teóricamente me cierre, vivirlo es otra cosa. Y entonces siempre nosotros tratamos de vivir un proceso, hacerlo varias veces, consolidarlo, y cuando siento que ya lo entiendo, recién lo enseño. Porque si no lo puedo entender, no lo tengo cerrado, enseñarlo es peligroso, me parece. Porque puedo decir muchas cosas que después voy a tener que retractar rápidamente. Entonces, a partir de ahí diría que bien y va, ¿no? Entonces... Claro, incluso si no te propones demasiadas cosas nuevas, el entorno va a cambiar. El entorno va a cambiar. Vas a tener que estar ahí como atento y actualizado de qué está pasando y cómo cambia el mundo. Y eso te va a llevar a como ir encontrándote periódicamente en esta posición del desafío de lo nuevo, de lo incómodo, por ende, ahora no entiendo tanto el juego.
Yo creo que si no Tengo que entenderlo de cambias, vuelta. cualquier negocio va a tender a morir de a poquito, ¿no? Porque incluso si lo formaste bien, de a poco te vas a quedar obsoleto en la medida en la cual la competencia evoluciona, el mercado evoluciona. Entonces, la comodidad de a poco lleva, yo creo, a la muerte del negocio, no necesariamente del emprendedor. Entonces, si vos solo te propones mantener exactamente la misma posición de mercado que tenés, una vez que vivís de un negocio, todo el tiempo vas a tener que estar aprendiendo cosas nuevas. Tenés un nivel de seguridad diferente. Yo hoy en día tengo un nivel de seguridad 1000 veces más alto que el que tenía el día que empezamos Super Hábitos, en términos de cuánto me preocuparía tener que salir a generar algo nuevo, cuánto me preocuparía generar un negocio de cierto volumen de facturación. Pero decir que estás en una situación donde ya entendés el juego... Ya lo entiendo, no. No, porque nos metimos en la planificación anual hace un par de semanas, terminamos la planificación anual de Super Hábitos y la curvita hacia arriba significa desafíos, significa que yo a nivel personal tengo que cambiar cosas y ahí el negocio te cachetea, ¿no? Te dice, vos pensaste que entendías, pero vos entendías hasta acá. Ahora querés ir para allá, necesito que revises de vuelta, necesito que cambies de vuelta y ahí necesitas vos como poner manos a la obra y en cuanto pones manos a la obra aparece todo lo que dijimos hace un rato. Te sentís inútil, sentís que no sale, te sentís que no va a funcionar, pero ya sabes que eso es parte del proceso y que tenés que atravesarlo y en algún momento sentís ahora lo tengo bajo control. Pero sabes que no dura para siempre. Pero sabes que no va a durar para siempre. Bueno, tengo 3, 4, 5 preguntas como para un ping-pong final de Bien. cierre. Algunas divertidas, otras tan buenas. Vamos. Así que vamos con el ping-pong de cierre. Pregunta número 1. ¿Cuál es tu rutina o momento favorito en el día? Puede ser rutina en cuanto a algo que te guste, que esté todos los días presente. Que si está presente en tus días, como que ese día suma 1000 puntos. O sea, desde un punto de vista así más amplio, diría la rutina de mañana. Como el momento de visión, escribir un rato. El matecito. El matecito. Ese momento me da paz. Entonces, si fuese por una cuestión de paz y de momento que es bisagra, porque si está, ya sé que el resto del día es más probable que esté correctamente alineado, diría ese. Desde un punto de vista de felicidad, diría que el mediodía en nuestra casa. Porque me pasa, en la casa de mis papás siempre el mediodía era como un momento caótico, porque era entre que volvés de trabajar y en Salta en esa época se usaba mucho el horario cortado. Entonces la gente salía de trabajar al mediodía y volvía a trabajar a la tarde. Y siempre era un momento caótico. El almuerzo era, acabamos de llegar de la escuela y del trabajo y hay que comer rápido porque hay que salir en un rato de vuelta, ¿no? Entonces era siempre como agitado. Y para mí el terminar de trabajar al mediodía, ir a la cocina, tener un rato donde vos y yo podemos conversar, donde juego con Emma, después comer los tres tranquilos, no estar apurado mientras comemos. Es como que ese momento me da felicidad, me carga las pilas, me hace sentir afortunado. Y definitivamente todos los días que ese momento está, me reconecta con por qué hago lo que hago y por qué meterte en todos estos problemas que decíamos recién. Me gusta. Igual, si alguien viese nuestros mediodías, pensaría que es bastante caótico, pero para nosotros es relajante. Claro. Es que te permitís el caos, claro, creo. Es como un caos elegido sin apuro. Exacto. Bueno, esta es un poco más heavy. ¿Qué le dirías si pudieses decirle viajás en el tiempo y le puedes decir una cosa al Mati de enero de 2022? Al Mati... ¿Qué le dirías? Es bastante reciente. Sí. El Mati que se acaba de mudar de país, sí. Pero todavía no vivió todo lo que viviste en 2022. Si pudiera decirle una sola cosa, le diría, tranqui que va a salir bien. Creo que sería eso. Perdón, me emocioné. Porque estábamos era un momento re difícil el año pasado. Como que era un momento de... Creo que uno duda. O sea, por más que tengas mucha experiencia, uno duda de... Si vas a estar a la altura de si vas a estar a la altura del desafíos. nuevo desafío, ¿no? Y este año nos propusimos crecer con Super Hábitos, nos propusimos cambiar a hacer algo que nos guste más, nos propusimos darle más resultados a los clientes. A la par de eso, lista al costadito, mudarnos de país, hacer todos los trámites en el país, ¿no? Que eso mucha gente no lo hace. Hicimos cambios en un montón de cosas dentro de Super Hábitos y a la par queríamos hacer más ejercicio, queríamos estar más tranquilos, tipo a nivel emocional, y queríamos que Emma tenga un año de cierto... Como yo siempre pienso como que cada año que pasa con Emma es
si yo logro que ese año cierre bien, es como que ya está. O sea, el año 1 de Emma, cuando cerró, le dije a Lu, ya está. O sea, Ya le diste un año increíble. ya está. O sea, Emma para siempre, su primer año fue lo que fue. Para siempre. Y va a tener las fotos que tiene, y va a tener los recuerdos que tiene, y las emociones que tiene, y ya está. Eso nadie se lo puede quitar, no se puede perder. Y queríamos darle un cierto tipo de año a Emma, ¿no? Y uno tiene la preocupación de voy a poder con todo o no, voy a llegar, no, ¿cómo voy a hacer? Y está con todo eso pasando en tu cabeza. Entonces, si pudiese como darme un regalo a mí mismo, sería volver y tipo garantizarme. Palmadita en la espalda y Claro. metele que va a estar bien. Vos dale tranquilo. Porque creo que es muy difícil, uno trata de hacerlo. Pero si vos pudieras sacarte esa preocupación de si va a salir o no va a salir y simplemente hacer, probablemente el año hubiese sido mejor todavía. Claro, o sea, no, te dirías eso para darte la tranquilidad, no te darías el cómo hacerlo, sino No. simplemente como quédate tranquilo, sacate esa preocupación de encima y haz lo que tenés que hacer, que va a estar bien. Claro, porque no hubo, por eso pensé que es eso, porque primero pensé como qué tip práctico me daría, pero en realidad, por ejemplo, cuando hicimos la planificación del año, las conclusiones estaban bien. O sea, el plan estaba bien, era un buen plan. Lo dijimos en este podcast, va a salir en tu podcast cuando salga tu entrevista. El sistema de organización era bueno, el control de hábitos era el correcto, los planes para las diferentes áreas estaban bien pensados. Pero siempre que uno se mete en algo muy nuevo, y este año era muy nuevo en muchas cosas, y yo sí sentí en algunos momentos del año como esa presión de, tipo, ¿va a salir? Tipo, La incertidumbre, como no Claro. lo tengo bajo, esto que decías recién, como de no entiendo el juego de este año. Claro, Tengo que meterle, tengo un plan, pero no tengo la certeza de que va a funcionar. claro. Y este, o sea, y por eso dije, este no fue el año más difícil hasta ahora, definitivamente fue el año más ambicioso hasta ahora. Como que fue muy ambicioso lo que nos propusimos en todas las áreas, y en algunos momentos ese peso de va a salir o no es como que me pegó. Bueno, Entonces, ahora vamos a una me más regalaría tranquila. eso. Sí, Vamos a una más tranquila. bien. Piden recomendaciones de alguna novela de ciencia ficción que hayas leído últimamente que recomiendes. A ver. Para los seguidores que les gusta la ciencia ficción como a vos, Sí. si tenés una recomendación que te venga a la cabeza. Acabo de terminar, lo que pasa es que es de fantasía, dame un segundo porque Bueno, creo que cuenta. Sí, acabo de terminar que en su momento me recomendaron la primera. Hay una trilogía que se llama Mistborn, que no sé cómo de Brandon Sanderson, que no sé cómo se traduce al español, sé que hay una traducción. Y leí la primera trilogía y me gustó mucho, y vi que había una segunda trilogía y pensé, estos autores tratando de robar con una segunda trilogía de lo mismo, y la postergué. Lo leí hace como 2 años, Sí. y la postergué a esta trilogía, y de repente este año, no sé cómo, me dije, me gustó mucho la primera, ya con los años pasados ya no estoy tan enojado, voy a leerla, y era excelente, y de hecho me arrepiento de no haberla empezado a leer antes, así que esa definitivamente la retomaría. Y lo otro que recomendaría es, creo que lo dije, pero en su momento yo había leído el juego de Ender, y a la par del juego de Ender, el mismo autor escribió una novela que era La sombra de Ender, que es algo muy raro lo que hizo, es muy difícil de explicar, pero era una novela que pasa en el mismo lugar al mismo tiempo, pero visto desde el punto de vista desde otro personaje, y ninguna de las dos novelas le quita, cada una puede funcionar de manera independiente. Y si lees las dos, ves la Y misma si lees las historia dos, desde dos perspectivas. Es algo increíble. Hizo toda una saga que se llama como la saga de la sombra, que no toda la recomendaría, de hecho diría que el primero y el segundo, el primero es excelente, el segundo está bien y a partir de ahí baja, pero es un logro muy extraordinario el leer 2 libros y ver que se puedan complementar de esa forma. Entonces La sombra de Ender creo que fue definitivamente uno de los mejores del año. Y después otro muy bueno del año es uno que se llama Snow Crash, que es el libro es un libro rarísimo. Igual te tiene que gustar la ciencia ficción porque Sí, es un están libro... pidiendo eso. Así que yo te habilito para que compartas cosas raras porque están pidiendo eso. Sí, el Snow Crash, que es como el libro que el autor que inventó el concepto de metaverso, ese libro es muy interesante, está muy bueno. Y otro que leí este año también se llama, que es más nuevo, se llama Project Hail Mary, que es del autor de The Martian, que también estuvo muy bueno. Vamos a dejar todo esto escrito y linkeado Sí, y demás. para que mi inglés no afecte negativamente. Sí, en superhábitos.com/437. Ahí vamos a dejar todas las notas de este episodio con todas las recomendaciones y cosas que fuimos charlando. Quedan 2 preguntas. Bueno, entre las cosas ambiciosas, este fue el año que más leí en muchos años. Y leí muy buenos libros. Pero creo que esto, sí, me siento bien de rescatar estos que dije recién. Buenísimo. Quedan 2 preguntas. Vamos. Un hábito divertido
que te gustaría incorporar en 2023? Bueno, algo que me gustaría... Perdón, acabo de ver, para quienes no lo sepan, el estudio está cerca del patio de nuestra casa, es decir, la zona verde, y acabo de ver que sobre la consola está caminando un grillo. No sé cómo entró. Muy campestre todo. Sí. No se ve igual en las cámaras, pero ahora Sí. lo vamos a llevar afuera. Ahora al lo amigo. vamos a llevar afuera. Bien, ahora vivimos cerca del mar, y algo que sí me pasó este año es que lo disfruté muchísimo. Es algo fantástico, increíble tenerlo cerca. Dentro de los recursos que creo que permitieron gestionar este año, el tener un rato de ir, me siento a ver el mar, y tener esa calma y movimiento estuvo buenísimo. Pero siento que me falta alguna actividad en el mar, como adentro del mar. Que acá Claro, no tenemos solo varias... ir a ver el mar, ir a meterme un rato, O ir a la... tomar un mate. sino como actividad en el agua. Algo en el agua. No sé si es nadar en el agua, si es aprender algo que tengo que reconocer que me da como una cierta sensación de me voy a sentir inútil como con otras cosas cuando empiece a hacerlo. Algo con una tabla o un kayak. No tengo ni idea, pero algo divertido que me gustaría sumar, creo que sería eso. Buenísimo. Y la última, retomando lo del comienzo. ¿Cuál sentís que es el desafío o uno de los desafíos más importantes de 2023? O sea, creo que de acá a los próximos 25 o infinitos años siempre va a ser como ser un buen papá a la altura de la edad correspondiente de Emma. Creo que se actualiza. Todas las semanas se actualiza y lo ves y decís, yo pensé que Tenés que evolucionar sí o sí para estar Claro. a la altura de lo que necesita en ese momento. Pensé que entendía el juego, pero no. Entonces, Se aplica a la vida, claramente. exacto. Entonces, ese creo que va a ser desde el punto de vista personal. Desde el punto de vista laboral, tenemos una fortuna enorme por cómo viene creciendo Superhábitos, por todas las cosas buenas que nos pasan, por todas las oportunidades que tenemos. Y cada vez me resulta más claro que digamos, hay un límite en cuanto Lu, Santi, Mati pueden hacer, que ya lo sabíamos. O sea, ya venimos trabajando. O sea, hoy en día en el equipo somos un montón de personas, todas son importantes. O sea, todos somos reemplazables, pero al mismo tiempo que haya una persona en cada puesto es indispensable en este momento. Siento que aprender, o sea, ser mejor en ayudar al equipo a tenerse confianza, a gestionar algunas tareas, es un desafío grande para mí, porque cuando sos una persona que viene de como estudiar mucho y aplicar mucho de cómo ser vos más productivo, tu zona de confort es hacer las cosas vos o resolver las cosas vos, porque tu cerebro funciona rápido, tu cerebro encuentra el camino. Pero hay un límite en cuánto vos puedes hacer. No importa ningún individuo puede hacer lo que puede hacer un equipo. Entonces, siento que lo venimos haciendo porque hay un nivel más arriba en términos de mi rol facilitando que el equipo pueda brillar, por decirlo de alguna manera. Y siento que me desafía porque me obliga a dejar de meter mano yo directo en algunas cosas. Y sé que en un año voy a probablemente mirar para atrás y decir, era obvio que era mejor que lo hagas y era obvio que esto iba a funcionar, pero hoy se siente como un desafío muy grande porque implica cambiar muchos hábitos. Implica muchas cositas que quizás modos de hacer que tengo incorporados, los tengo que cambiar. Entonces, creo que de repente el aprender a soltar algunas cosas y redirigir mi energía en términos de facilitar a otros en lugar de yo intervenir directo es un cambio necesario, pero que me va a costar. Bueno, queda grabado, así que el año que viene, en las entrevistas próximas, podemos ver cómo resultó todo este desafío. Claro. Espero no estar dentro de un año como así de vuelta en lágrimas diciendo como, pero sí se podía y pensaste que no se podía. Pero bueno, sí, yo creo que... Pero creo que es la vida, o sea, creo que es así. Sí. Que obviamente si uno pudiese viajar en el tiempo, pudiese aliviarse preocupaciones, tener una bola de cristal y tener un poco más de certezas, nos daría más calma, pero creo que la vida se trata de... Con el diario si uno asume desafíos, o sea, la preocupación, el estrés, la incertidumbre, los miedos son parte esencial de que también te muevas hacia adelante. Claro, con el diario del lunes todos apostamos bien, ¿no? Sí. Y creo que siempre, y quizás es como un tema recurrente a lo largo de todos los bloques, ¿no? Pero
creo que si esperamos que el camino de productividad y desarrollo personal y todas estas cosas sea un camino donde te vas a sentir en una cama de rosas las 24 horas del día, es que no estamos entendiendo el proceso. O sea, definitivamente te sentís mejor con tu vida en general, porque te sentís más satisfecho, lográs más cosas, y eso te permite un nivel de bienestar más alto. Pero esta parte muy subjetiva de estarte empujando todo el tiempo tiene su costo emocional, y siempre, o sea, yo ya lo estoy sintiendo. Está arrancando el año y desde que hicimos la planificación y quedó claro qué cambios yo tenía que empezar a hacer, traté de empezar a hacerlos, y en el momento en que empecé a hacerlos, empecé a sentir ese rechinar interno de esto me cuesta. Y ya sé que van a ser un par de meses de sentir ese rechinar hasta que logre hacer clic, hasta que logre construir rutinas, logre construir hábitos, logre cambiar, logre identificar, poner en palabras. Entonces, ese va a ser el desafío del año. Pero o sea, si no lo estuviese haciendo, lo que significa es que me estoy quedando en mi zona de confort. Y no está mal hacer eso cada tanto en algún área de la vida, pero sí tenemos que saber de que en general cuando nos quedamos demasiado en la zona de confort es que estamos empezando una curvita hacia abajo, y ahí está bueno como reactivar. Buenísimo. Bueno, Bien. gracias, Mati. Creo que hubo un mix de preguntas divertidas y preguntas profundas. Sí, estuvo duro. Estuvo Sí. interesante, estuvo lindo. A mí me divierte mucho entrevistarlos, a vos y a Santi. Así que espero que las personas nos cuenten. Pueden ir a superhábitos.com/437. Ahí pueden encontrar todas las notas del episodio, los enlaces. Bueno, si están escuchando esto, pueden encontrar el enlace a YouTube, al video, si quieren vernos. Y pueden dejarnos en YouTube o también por Instagram, que vamos a estar dejando las semanas de entrevistas, cajitas de preguntas por si quieren sumar alguna pregunta más, que les contemos un poco más, profundizar en algo para Mati. Nos pueden contar ahí en superhábitos.com/Instagram o instagram.com/superhábitos, y seguimos conversando y nos vemos la semana que viene en mi entrevista.